de Tierra Nueva, ¿verdad? Tierra Nueva, El Moral, Amecameca, Santa Úrsula, Izmiquilpan, porque también tenemos de Izmiquilpan. No vi a mi hermana Adriana, no sé si esté por ahí, de Michigan. Tenemos varios hermanos de diferentes lugares. Pues a todos, como dijeron, si no fuera por esas transmisiones, ni siquiera nos conoceríamos, ¿verdad? Pues pasa a vosotros a todos, hermanos. Bueno, pues sí, comentabas un momento, la predicación va a ser, pues si no diferente, pero digo diferente porque siempre hablamos de la palabra de nuestro Dios, pero en sí en la pregunta quiero ampliar un poquito, dado que uno de mis hermanos obreros que está aquí con nosotros también me auxilia en darme unos pasajes. Pero yo comentaba, hermanos, Abraham, es indudable que Abraham, los patriarcas de la antigüedad, pues venían de una tierra idólatra y tuvieron que ser convertidos. Caso de Abraham mencionaba hace un momento, pues él dice Gálatas que antes evangelizó a Abraham, así como Abraham, muchos de nosotros venimos del mundo, éramos idólatras, y cuando conocimos a nuestro Dios, pues ahora sí que dejamos toda aquella idolatría. Con la Biblia encontramos casos de mujeres como Rahab, como esta Ruth, que precisamente venían de pueblos extraños, pero cuando llegan al conocimiento del Dios de Israel, se convierten y pues son ejemplo a seguir. Un hermano, y bueno, también Josué, aquí en el libro de Josué, en el capítulo 24, dice en el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dijo Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de esta otra parte del río, es a saber Tare, padre de Abraham y de Nachor, y servían a dioses extraños. O sea, ellos servían no al Dios de Israel. Y cuando llegan el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, pues van a encontrar también con pueblos que adoraban a dioses ajenos. Harán está, comentaba hace poco, Harán está en la parte norte de Israel, no está dentro de la tierra de Canaán ni dentro de la tierra de Israel. Y decía aquí mismo Josué en el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esta otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, está haciendo mención que sus padres sirvieron a aquellos dioses. Por eso reiteraba hace un momento, hermanos, en el caso de Rachel o esta mujer Raquel, como luego le llamamos, pues era indudable que robó los ídolos porque traía esas prácticas, ¿sí? Al recuperar Labán los ídolos y continuar ella juntamente con Jacob, pues enseñaron a sus hijos el temor a Dios. El caso de José, pues era un hombre temeroso de Dios. Y bueno, hasta aquí esta cápsula, espero que sí nos sirva también. Hoy quiero hablar yo con ustedes sobre la ley de nuestro Dios. Ya mi hermano Ignacio nos hizo una introducción sobre la ley de Dios. Voy a comenzar, hermanos, leyendo en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículos 145 al 152. Dice, libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 145 al 152. Dice así, hermanos, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Anticípeme al alba y clame, esperé en tu palabra. Previnieron mis ojos las vigilias de la noche, para meditar en tus dichos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Acercáronse a la maldad a los que me persiguen, alejáronse de tu ley. Cercana estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Yo he mucho que he entendido de tus mandamientos,
que para siempre los fundaste. La ley de nuestro Dios, y como dice el último versículo, que para siempre los fundaste. Los mandamientos que nuestro Dios le dio al pueblo de Israel son por estatuto perpetuo. Hoy muchas de esas leyes no es que no las guardemos, simplemente las condiciones del tiempo y momento nos es imposible de cumplirlas. Sin embargo, esta es la ley de nuestro Dios. La ley de nuestro Dios debemos diferenciar aquí dos términos, la ley de nuestro Dios y la ley de Moisés. A final de cuentas, toda es la ley de nuestro Dios. Sin embargo, se utilizó un mediador para dárnosla, que fue Moisés. En el libro también el libro del Salmo 19, un salmo que, como he comentado, muy bonito y que nos habla de la ley de nuestro Dios, también nos habla de la perpetuidad de esa ley. Y tenemos que hacer diferencia entre una y otra por los textos que les voy a dar en unos momentos. Dice el capítulo 19 del libro de los Salmos, en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. La ley de Jehová es perfecta. Y a veces se preguntan, y muchos dicen, si es perfecta, ¿por qué ha cambiado la ley de nuestro Dios? La ley no cambia, hermanos. El imperfecto ha sido el ser humano, el hombre, que dada su condición no ha guardado los mandamientos de nuestro Dios. Y también el plan de nuestro Dios motiva a que haya un tiempo en el cual esta ley quede en un estado latente, pero que se tiene que guardar. Tenemos que identificar estas dos leyes que nuestro Dios nos dio. La primera, que es la ley de nuestro Dios y que conocemos como la ley de los 10 mandamientos, la encontramos en el libro del Éxodo en el capítulo 19 y también en el libro del Éxodo de Deuteronomio capítulo 5. En estos dos libros se hace referencia a las 10 palabras. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo, ahorita les digo, hermanos, versículo 13. Dice así, versículo 12 y versículo 13. Y habló, Deuteronomio 4, y habló Jehová con vosotros de en medio del pueblo. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Hay 2 momentos en estos eventos que ocurren en el monte Sinaí. La primera ocasión, cuando Moisés sube al monte, Dios le da 2 tablas. Dice la Escritura que esas tablas eran obra de Dios y la Escritura era también de nuestro Dios. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, al ver la rebeldía, pues esas tablas son quebradas, ya no existirían. Sin embargo, Dios le vuelve a mencionar ahí en el relato de los capítulos 30, 31, 32, 33 y 34, menciona que Dios le vuelve a dar una ordenanza a Moisés y le dice que subiera al monte, pero que ahora se preparara 2 tablas de piedra. Ya no se las iba a dar Dios, pero Dios iba a escribir en esas tablas nuevamente las 10 palabras, esas palabras que se conocen como los 10 mandamientos. Esas palabras no las iban a repetir los reyes, sino ellos iban a repetir toda la ley y las iban a escribir. Era un mandato dado para que cada rey, cuando subiera al trono, pues pudiera llevar a cabo esta actividad. Cosa que vemos en los relatos de los reyes. No todos lo hicieron, hermanos, porque algunos como Joás, como Ezechías,
Dice que revisando en la casa de Dios, en el caso de Joás, encontraron el libro de la ley. ¿Por qué? Porque habían abandonado la casa de Dios. Pero bueno, esa es la primera la primera ley o la ley de nuestro Dios que Dios le dio a Moisés. Pero dice también el versículo 14 de este capítulo 4, versículo 14. Ya después de que escribió en 2 tablas de piedra, le relata: a mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Dice Moisés: a mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos para que los pusieses por obra. No solamente recibió las 10 palabras, sino también recibió una serie de leyes y de mandamientos que nuestro Dios le mandó. Dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, Éxodo, capítulo 24, hermanos, versículo 3 al versículo 7. Dice así, Éxodo 24, versículo 3 al versículo 7. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron sacrificios pacíficos a Jehová y Jehová becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, si nos damos cuenta, aparte de las tablas de piedra, Dios le dio una ordenanza a Moisés: escribe tú todas estas palabras. Dice aquí mismo en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 27 y versículo 28. Quiero que tomen en cuenta, hermanos, la diferencia que hay en estas dos situaciones, porque nos vamos a ir a una situación en la que Dios, a través del apóstol Pablo, habla de una circuncisión y habla también de un libro de la ley. Dice en Éxodo capítulo 34, y Jehová dijo, versículo 27, hermanos, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú todas estas palabras, conforme a estas palabras ha hecho la alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. Aquí hagamos una separación, hermanos, porque Dios le manda a Moisés escribir las palabras, y tal parece que aquí se entendiera que son las 10 palabras. No, estas palabras las escribió Dios. Lo que Dios le manda a Moisés escribir es escribir en un libro. Aquí no menciona el libro, hermanos, pero conforme a lo que leímos hace un momento, Dios ya le había dado la orden de escribir todas las palabras en ese libro, y las leyes de los 10 mandamientos son las que Dios ya le había dado. Tan es así que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo, déjenme ver, capítulo creo que es el 31, sí, capítulo 31 del libro de Deuteronomio,
está precisamente la diferencia, ¿sí? La diferencia fue de que estas leyes iban a estar también en el arca, pero las tablas estaban dentro del arca y el libro estaba a un lado del arca. Capítulo 31 del libro de Deuteronomio, versículo 23 en adelante, hermanos. Dice así, versículo 23, dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, que tú meterás a los hijos de Israel en la tierra que les juró, y yo seré contigo. Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Dios le manda a Moisés entonces que en este libro termine de escribir todas las palabras. Es indudable que hoy nosotros, hermanos, al abrir nuestra Biblia, dentro de los 5 primeros libros de Moisés, vamos a encontrar lo que les mencioné, lo que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 20, y que está la ordenanza de nuestro Dios de las 10 palabras, de los 10 mandamientos. Pero como nos dice la Escritura, esas tablas son la Escritura de Dios que le dio a Moisés en los 2 eventos, en los que sube primero, en los que Dios le da las tablas y escribe en ellas. La segunda, en la que Moisés prepara las tablas, pero Dios vuelve a escribir las mismas palabras. Entonces, este libro es importante que lo tomemos en cuenta, hermanos. Toda la ley de nuestro Dios es cierto, ha sido escrita por estatuto perpetuo. En la historia de Israel hubo momentos en los que ellos dejaron de celebrar, o no pudieron más bien, no pudieron cumplir algunas cosas de la ley. Simplemente cuando Dios les ordena allá en el monte Sinaí que van a celebrar la fiesta de las cabañas, pues ellos no pueden salir al campo. Ahí solamente habitaron en cabañas. Cuando empezaron a celebrar cabañas, hasta que entraron a la tierra prometida y pudieron cegar ya y recoger los frutos de la tierra. Igualmente les pasó cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Estando en Babilonia, pues no teniendo el templo, no teniendo muchas cosas, ellos no podían llevar a cabo las ordenanzas escritas en el libro de la ley, ¿Por qué? Porque no estaban las condiciones propias del libro de la ley, hermanos. Así que la ley de nuestro Dios, en cuanto ellos tuvieron ya la oportunidad de cumplirla, lo hicieron, como dije en el caso de Josué, cuando entran a la tierra prometida. El libro de Josué no vemos que celebre la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, ya en Nehemías, allá en Esdras, dicen que desde los días de Josué no habían hecho así. Entonces vemos que Josué celebró esa fiesta. Igual cuando los israelitas, después de que van a Babilonia y que dejaron de cumplir las leyes rituales, las leyes de sacrificio, ellos al regresar, pues vuelven a restablecer el culto. Allá en Nehemías nos habla de que realizaron la dedicación y sacrificaron animales. ¿Por qué? Porque ahora sí podían hacerlo. O sea, ¿qué es lo que quiero dar a entender en esta primera parte? Que las leyes se guardan conforme estén las condiciones adecuadas para poderlo hacer. Las del libro de la ley. Indudablemente que la de los 10 mandamientos, hermanos, esas se pueden guardar en cualquier lugar. ¿Y por qué digo en cualquier lugar? Vamos a ver el caso de José. No voy a abrir la escritura para solamente hacer un relato. El caso de José, aunque todavía no estaba la ley de los 10 mandamientos, pero ¿qué había ahí, hermanos? ¿Qué hizo José cuando aquella mujer se le ofreció para entrar a ella o cohabitar, como le llamamos?
No lo quiso hacer José. ¿Por qué? Porque sabía que le estaba faltando a nuestro Dios. Así como esa ley está la de la purificación de la mujer, regresando al relato de esta Rachel, pues era una costumbre de allá de los pueblos de la antigüedad, y esa costumbre la regulariza nuestro Dios ya después en el libro de la ley. ¿Cuál era la costumbre? Cuando se acercan y le dice, bueno, pues revisa en mi tienda, en mi casa. Dice que llega Labán ante Rachel y le dice, disculpe mi señor que no me pueda levantar porque estoy en la costumbre de las mujeres. Bueno, esa es una ley ritual, pero que se podía guardar aún no estando en el templo. Y así como esa, hay muchas leyes que si las condiciones lo permiten, se pueden guardar. Si las condiciones no lo permiten, se han dejado de cumplir, pero no porque dejen de observarse, hermanos. Yo puedo decirle a mis hermanos que haya campesinos que si ellos tienen la facultad y la posibilidad de cumplir con la ley de ese jubileo, con la ley sabática, de dejar descansar a la tierra el séptimo año, lo hagan, porque eso es el mandamiento de nuestro Dios, algo que no hace el mundo. Entonces, aquí debemos de distinguir entre la ley de los 10 mandamientos, que esa se puede cumplir en todo momento, porque nos habla de la adoración, de la reverencia a Dios el día del sábado, que también es algo que no tiene nada que ver con el templo, es una institución dada por nuestro Dios desde el principio para dedicarle, para obedecerle, es algo que nosotros podemos cumplir. Los otros 6 mandamientos, desde honrar a tu padre, son leyes de amor al prójimo, que también podemos cumplir, que podemos llevar a cabo en todo momento, ¿sí? En todo momento. Entonces, debemos de tener cuidado. ¿Por qué les hago esta diferencia? Ahora sí vamos a entrar en otra parte, al Nuevo Testamento. Dice en el libro de los Gálatas, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3. Bueno, antes de pasar, hermanos, a ver si nos puede proyectar el hermano Esdras un cuadro. Este cuadro, hermanos, ¿se puede, hermano Esdras? Sí, hermano. Adelante. Este cuadro no es mío, hermanos. Se lo fusilé al hermano Álvaro. Este cuadro, él me recuerdo, hace muchos años, él lo ponía en el pizarrón, cuando no existía la tecnología, cuando no existía el proyector, pues es en el pizarrón, allá por 1981, 85, él nos hablaba, cuando nos hablaba de la ley de Dios y las leyes que estaban en ese libro, él nos ponía, así como ven, la ley de Dios, que era la ley de los 10 mandamientos, pero dentro de la ley de Dios estaba la ley de Moisés. En esa ley de Moisés había una diversidad y siguen existiendo, no porque hay una diversidad de leyes, fiesta de las expiaciones, la ley de la alimentación, la purificación de la mujer, el diezmo, las ofrendas, la ley del matrimonio, la ley de la guerra, las leyes agrícolas, leyes sanitarias, leyes, aquí perdón porque se me tapa un poquito, leyes civiles, sacrificios, y sí va a ser un apartado muy importante, ¿sí? Ley de sacrificios, la fiesta del Pentecostés, leyes, circuncisión, fiesta de las cabañas, inmundicia por muerto, fiesta de las trompetas, ley del talión, ley del trabajo, ley del liberato, ley de la agricultura, fiesta del sábado, fiesta de la Pascua, ley de los celos, purificación del hombre también, ¿por qué no? El rescate de los primogénitos. Todas estas leyes están dentro del libro de la ley de Moisés, incluidas, reitero, la ley de los 10 mandamientos, ¿sí? La ley de los 10 mandamientos. Todo esto está ahí, hermanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque algunas de estas leyes han tenido su cambio, su mutación, pero no porque se hayan dejado de observar. Todas se siguen observando, hermanos. Vuelvo a reiterar, si hubiera las leyes, las condiciones adecuadas,
pues tendríamos que hacerlo. Simplemente algo que se nos explicaba precisamente en aquel entonces, y también el hermano Santiago, nos hablaba de la ley de la guerra o ley de sanidad. En el caso de la ley de la guerra, pues dice que había unas ordenanzas antes de ir a la guerra. Para la sanidad en la guerra, decía que todos los soldados, todos los que iban a la guerra, deberían de llevar una estaca. ¿Para qué la estaca? Fíjense lo que, perdón, aunque es parte de, pero dice que cuando esto era para que cuando uno quisiera tener su necesidad de ir al baño, tenía que con su estaca hacer un hoyo, enterrar y cubrir. Esa era la función de la estaca en los días de la guerra. Bueno, gracias hermano Esdras, vamos a seguir. Todo esto está en el libro de la ley, hermanos. Y todo esto, vuelvo a reiterar, algunas de ellas nosotros las vamos a cumplir, algunas probablemente no las cumplamos y vamos a ver por qué. Pero el que no las cumplamos no quiere decir que no estén vigentes. Todas están vigentes. Dice en el libro de los Gálatas, les dije, en el capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, hermanos. Dice en el versículo 10, ¿por qué este versículo? Porque las personas que están en contra de la ley, pues toman este versículo y otros que les voy a dar, hermanos, para que ellos quieren justificar que nosotros estamos bajo la ley y que por eso seguimos guardando el sábado y algunas leyes que están en el libro de la ley de Moisés. Quiero decirles, esto es un poquito amplio porque inclusive hay una lección dedicada precisamente a los que están bajo la ley, hay otra lección dedicada exclusivamente a los que están bajo de maldición, ¿sí? Y a los que están bajo la ley. Entonces, pues va a ser amplio, pero espero en poquitas palabras darme a entender el por qué nosotros a esas leyes las tenemos contempladas. No las cumplimos, dada la situación, pero otras que sí podemos cumplir, las tenemos que hacer, como es el sábado, hermanos. El sábado, porque es desde el principio y está en el libro de la ley de Dios. Dice que el sábado, acordarte has del día de reposo para santificarlo. ¿Para qué? Para apartarlo. Para Jehová, vuestro Dios. Eso es algo que no tiene nada que ver con ritos ni con el libro de la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Vean, hermanos, claramente dice Pablo, porque no permanecieren en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está hablando de la circuncisión material, la que tenían que hacer en la carne. Pablo sabía que esto era algo que iba a tener impedimento en los gentiles. Desde los días allá en el libro de los Hechos nos viene relatando cómo aquellos fariseos que se convirtieron y querían que todos se circuncidaran, querían que todos vinieran a la práctica de la circuncisión. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Pero Pablo mismo sabía que no iban a poderla cumplir, dado que inclusive él mismo dice, era abominable a un gentil, lo decía, perdón, Pedro, era abominable a un judío allegarse a un gentil, por eso no quería ir con Cornelio. De ahí que le dice que eso no está en el libro de la ley, hermanos. Fueron más bien prácticas que vinieron posteriores dentro de la Torá y dentro del libro de la tradición de los judíos. Pero ellos, Pablo sabía que ellos no iban a poder cumplir estas leyes. Entonces hubo una contienda grande que tuvieron que hacer el concilio allá en Jerusalén. ¿Para qué? Para solamente pedirle a los gentiles que se abstuvieran de algunas cosas y hicieran eso, aunque a final de cuentas ellos estaban obligados también
a cumplir la ley en lo que le permitiera en su tiempo y en su momento. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, este verso, como lo que dice también allá en Romanos, capítulo 10, lo utilizan. Aquí va a haber dos situaciones, hermanos. Quiero hablar, y como lo dije, bueno, para los que están aquí del día de ayer, como los que dije ayer, algunos en la iglesia, perdón, hermanos, algunos en la iglesia pretenden guardar las cosas que están en el Antiguo Testamento. Todo, hermanos. Una de ellas, la Iglesia de Dios Universal. También, hablar de las fiestas, quieren celebrar todas las fiestas y celebran las fiestas de acuerdo a su manera. Pero hay que saber lo que debemos de guardar y lo que debemos, o lo que está en suspensión. Pero también está la parte, lo que voy a leer, para aquellos protestantes que nos dicen que todo eso ya no está, que ya fue enclavada en la cruz. Dice Romanos en su capítulo 10, Romanos capítulo 10. A ver, permítanme tantito más. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que no cree. Si continuáramos leyendo todo el capítulo, ellos manejan de alguna manera que está la justificación y está la fe para no cumplir con la ley de nuestro Dios, para no cumplir con lo que está establecido por Dios desde el principio. Por eso dicen ellos, la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo. Sí, la ley fue para llevarnos a Cristo, pero no porque vamos a dejar de cumplirla. Dice en el capítulo 6 también de este libro, pero en el versículo 15. En el versículo 15 dice así, hermanos, pues que pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia. Dice, en ninguna manera, en ninguna manera. Voy a hacer, a lo mejor, no es paréntesis, pero quiero mencionar que cuando vino nuestro Señor Jesucristo y Él daba la orden de predicar, de enseñar, Él decía, conforme a todo lo que yo les he enseñado. Yo he comentado en algunos momentos qué es lo que vino a enseñar Jesucristo. La ley de nuestro Dios, la ley de Moisés también, hermanos. La ley de Moisés, allá cuando le trajeron a aquella mujer, hacían alusión a la ley de Moisés. ¿Qué les dijo? Dice, sí, allá está escrito, pero el que esté limpio de pecado, arroje la primera piedra. En otro momento le dice el Señor, es que Dios mandó allá en la ley que no dejarán a su padre y a su madre. Y le dice, por la dureza de su corazón, Moisés mandó esto, pero yo les digo esto no fue así en el principio. Jesucristo hacía alusión siempre, perdón, a la ley de Moisés, a la ley de Dios, y era el cumplimiento. ¿Qué decía él en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5? Es decir, dice él mismo, yo no he venido a quitar ni a abrogar, sino a cumplir. Bueno, ya se lo estoy leyendo, pero dice el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que quisiere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 17, hermanos, debería de haber leído. Lo leemos. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Entonces, desde ahí Jesucristo nos estaba ordenando
No solamente los 10 mandamientos, no solamente los 10 mandamientos, sino era toda la ley. Por eso decía Moisés allá en el capítulo 4, a mí también me mandó Jehová mandamientos, estatutos, que les enseñara. Dios le dijo a Moisés eso y Moisés se lo dijo al pueblo. En la persona de nuestro Señor Jesucristo se iba a cumplir la ley. Por eso decía Pablo, la ley fue nuestro ayo, pero para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Llevarnos, no para que, como dice el otro verso que utilizan, el fin de la ley es Cristo. No, no termina con Cristo la ley, sino Él le da la continuidad a la ley, la viene a engrandecer para que el pueblo de Israel que había dejado de cumplirla, lo hiciera. Claro que también la enseñanza queda para nosotros, no podemos liberarnos, no podemos decir esto no es para nosotros, eso también es para nosotros. Dice el libro del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo, ahorita les digo, hermanos. Dice el capítulo 19, versículo 16. ¿Qué le dijo ahí a uno? Dice, he aquí, uno llegando se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno es, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Qué es lo que hay para nosotros? Guardar los mandamientos. Yo sé que está el verso que dice allá en el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer, hermanos. También Evangelio de San Mateo. Es Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Vean lo que menciona el maestro. Dice así. A ver. Da un mandamiento y da una esperanza. Versículo 5, 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, pareciera que Cristo les estuviera diciendo, escudriñen las escrituras, a ustedes les parece que tienen la vida eterna, pero no, o sea, como si hubiera un pero, porque está la contracción, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que nos está mencionando? Que aparte de que nos dan la vida eterna, nos dan el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo mencionaba precisamente, o como se menciona en la Casa de la Sabiduría, la actividad que vendría a realizar nuestro Señor Jesucristo, proclamar, enseñar, publicar la verdad que Él tenía y que venía enseñando, la doctrina que tenía de nuestro Dios. Cuando Él se va, les he comentado en algún momento, bueno, para los que ya tenemos tiempo, he comentado que cuando Jesucristo se va y da la orden de bautizarse, les dice al final, pero enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué mandó Jesucristo? La ordenanza, el cumplimiento de la ley de nuestro Dios. Aunque le dijo a los judíos, pero también era para nosotros, porque Pablo ya después también nos está haciendo mención que debemos de cumplir cada uno de nosotros. Mismo Jesucristo en Mateo capítulo 7, Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 21, y vamos a ver una palabra pequeñita, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el quisiere, ¿qué, hermanos? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso Jesucristo le decía a aquel hombre, guarda los mandamientos. Aquel hombre decía, ya no terminamos ahí, continuamos la lectura, toda la narración. Aquel hombre dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces, ve,
ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que se fue muy triste porque tenía mucho, ¿verdad? ¿Qué le faltaba a él, hermano? Ya estaba cumpliendo, dijo él, yo estoy cumpliendo esto. ¿Pero qué le faltaba? La misericordia. Y era algo de lo que hablaba Jesucristo mucho, hermano. En el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, cuando les dijo, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos te digan, hazlo, pero no hagas como ellos. Ya en el versículo 23 les dice, bueno, varias cosas, pero yo tomo el 23, siempre no sé por qué lo tomo así, pero dice el 23, dice, que hipócritas, diezmáis la menta, el comino, el eneldo, y el amar y la misericordia. ¿Qué no sabías que era necesario hacer esto y no dejar lo otro? ¿Qué es lo que nos dice? Que se tenían que cumplir las dos partes, pero el pueblo de Israel había olvidado la misericordia de nuestro Dios. Entonces, la ley en los días de Jesucristo, Él nos dejó en la enseñanza de lo que teníamos que aprender. Nos dicen los hombres, pero es que eso lo enseñó Jesucristo para el pueblo judío. Sí, pero Pablo nos enseñó esto, hermanos. Libro o carta a los Hebreos, en el capítulo 10, y esto ya es Nuevo Testamento, háganlo ver, hermanos. Esto ya es Nuevo Testamento, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, dice en el verso, permítanme tantito, estoy buscando aquí un verso. Permítanme tantito, hermanos. Hay otro verso, no lo encuentro, pero no, este sí está bien, no hay ningún problema. Hebreos capítulo 10, versículo 28. Sí, 28. Dice así el versículo 28. Fíjense, hermanos, dice, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ningún misericordia. Fíjense lo que pasara en lo literal, hermanos. En lo literal. Dice, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos. Me voy a lo más simple, el sábado. ¿Cuántos ya no hubieran muerto el día de hoy? Pues ya, no muchos, ¿sí? Muchos. Ahorita, hermano Álvaro, ya hubieran muerto muchos. ¿Por qué? Porque no guardan y menosprecian. Sí. Son pocos los que llegan a guardar. Adelante, hermano Álvaro. Es 10:16, hermano. 10:16 también de aquí. Sí, de Hebreos. ¿De perdón? Sí. 10:16. Ah, bueno, sí, este también lo encontramos aquí en el 10 y en el 8. Dice así, y atestiguamos lo mismo del Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Esta ley que viene hacia nosotros, ¿sí? Pero sí quiero regresar al versículo 28, que aquí... 28. El que menospreciare la ley de Moisés. El 16 ya nos dijo, ¿sí? Daré mis leyes en el corazón y en el alma de ellos las escribiré. ¿En quién? En su iglesia. Porque no, esto era lo que no iba a desaparecer. Sin embargo, en el versículo 28, claramente nos habla del libro de Moisés. Voy a releer. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio o de 2 o de 3 testigos, muera sin ninguna misericordia. No es que no haya misericordia, sino que ya Dios había mandado tanta su misericordia. Voy a poner un ejemplo, ahora sí que un paréntesis. Es como al pueblo de Israel allá cuando es llevado cautivo a Babilonia. El último capítulo del libro de las Crónicas nos dice que mandó a muchos profetas, mandó a Jeremías, y dice ahí, hasta que ya no hubo remedio. ¿Por qué?
porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, no cumplió los mandamientos de nuestro Dios. Y hoy el mundo también hace lo mismo, no cumple con los mandamientos. Hay un apartado, hermanos. ¿Por qué? Cuando precisamente dice, tendríamos que guardar toda la ley, y habla de esa circuncisión. Les dije hace un momento, la literal era lo que hablaba el apóstol Pablo. Para eso literal también había una situación especial, espiritual. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice en Romanos capítulo 2, versículo, ahorita les digo, hermanos, versículo 25, hermanos. Versículo 25. Romanos capítulo 2, versículo 25. Dice así, hermanos. Dice, porque la circuncisión en verdad aprovecha, fíjense, si guardares la ley, mas si eres revés de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su circuncisión por circuncisión. Perdona, a lo mejor las palabras parecían un trabalenguas, pero no, nos habla, no será tenida su incircuncisión por circuncisión, y los que de su natural es incircuncisión, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. Perdón, hablo de aquellos hermanos que se han circuncidado y lo hacen por que se han apartado de la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar precisamente en ellos? Que si no guardaren las obras de la ley, ellos, no nosotros, hermanos, no quiera que no confundamos, a aquellos que se han apartado y que se han circuncidado en la carne, van a tener una maldición, porque no van a poder cumplir todas las obras que están escritas en el libro de la ley de Moisés, porque eso es lo que dice Pablo, tienen que cumplirla todas para que no haya maldición. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, nos habla de todas esas maldiciones, de que el pueblo, si no las cumplían, iban a tener una grande maldición. Así es que ahora, para nosotros, y que es otro apartado, por eso le digo que este tema es grandísimo, el otro apartado es la circuncisión que hay en nosotros y que viene por medio del bautismo y de la circuncisión en nuestros corazones. Versículo 29, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, pero no por este hecho dejamos de guardar la ley de nuestro Dios, dejamos de cumplir con esos mandamientos que nuestro Dios le dio al pueblo de Israel. Dice, hermanos, y precisamente también Romanos, en el capítulo, me parece que es a ver, permítame tantito, ahorita les digo. Permítanme. Romanos es el capítulo... Yo perdí ya aquí el versículo. Tenía aquí otra hojita. ¿Qué quiere? Una hojita que tenía aquí. Permítanmelo. No, permítame tantito. Permítame tantito, hermanos. Es Romanos. Permítame. Capítulo 3 del libro de los Romanos. Romanos capítulo 3, hermanos.
nos dice en el versículo 31. También aquí hay una relatoría. El verso 20, el verso 21 nos habla de las obras de la ley. Voy a leer el 20 primero y luego el 31. Dice el 29. Porque por las obras de la ley. Las obras de la ley aquí es precisamente algo que los hombres confunden. Piensan que son las obras, lo clásico que hay en el ser humano. Ya hay una ley de antemano que es la misericordia, la bondad, el amor, la fe, todo eso, hermano. Pero no, estas obras de la ley son las que se daban en el santuario, las que tenían que hacerse en los sacrificios y las que tenía que cumplir el pueblo de Israel, que vuelvo a reiterar, ya no lo cumplían de corazón. El profeta, uno de los profetas mencionaba que aquellos sacrificios que hacían, ya no lo hacían de corazón, hermano, inclusive hasta las fiestas, que es algo que también vamos a tomar. Dice en el versículo 31, luego, deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley, porque muchos dicen, y Pablo aparentemente lo menciona, que primero es la fe y luego las obras. Y por la fe deshacemos las obras de la ley. No, hermanos, al contrario, dice, por la fe establecemos la ley. Nuestra fe nos ayuda precisamente a cumplir esa ley que nos dio nuestro Dios y que ahora la seguimos cumpliendo. Y bueno, ya está un poquito largo, pero me voy a adelantar ya un poquito más. Ahora viene la parte en ese cuadro que había de sacrificios. Esos sacrificios que nosotros ya no cumplimos en lo material, pero que sí lo hacemos en lo espiritual. Dice Colosenses, hermanos, aquí está. Dice Colosenses en el capítulo 2. Esta es la otra parte ritual y parte de las obras de la ley. Y van a ver que no todos tenían permitido sacrificar, ofrecer esos sacrificios en el templo. En los días de Jesucristo, dice que en el santuario, allá en el templo, habría 3 atrios. Un atrio de las mujeres, un atrio de los judíos, el atrio de los judíos, varones, el atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles. Pero era para acercarse solamente a hacer sus oraciones, pero no para sacrificar. Dice el capítulo 2 de Colosenses, versículo 14. Versículo 14. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Este verso lo utilizan para decir, miren, cómo ya quitó todo, la cédula de los ritos. Pero una cosa es la cédula de los ritos y otra cosa, como dije al principio, la ley de nuestro Dios contemplada en los 10 mandamientos. Pero también están las leyes que no nos afectan porque no tienen nada que ver con el sacerdocio, como es la purificación de la mujer, como es la inmundicia por muerto, dado que ya no está la vaca roja quemar esa vaca para que se santifique, para que se limpie. Ya no está el sacerdocio, ya no hay esa parte. Pero antes de entrar a la parte sacerdotal, y también la vamos a hacer un poquito rápido, quiero tomar en cuenta la parte en que no se debe juzgar y que aquí, ya inclusive lo tomó mi hermano Álvaro hace algunos días cuando nos predicaba, en el verso 16, pero voy a leer desde el versículo 15. Vamos a continuar 14, 15, dice así, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de luna nueva, o de sábado. Fíjense cómo nos dice, en parte de día de fiesta, hermanos. Porque ya también les comentaba, las fiestas que nosotros llevamos a cabo tienen sus 2 aspectos, espirituales y materiales, físicos. Yo les ponía el ejemplo, la fiesta de las cabañas.
La fiesta de las cabañas es literal cuando cumplimos el mandamiento de salir al campo, aunque no lo hacemos al campo, pero adornar la casa. Este año que pasó, pues tuvimos que hacerlo en casa porque las circunstancias no nos permitieron acercarnos a la casa de Dios, pero no dejamos de celebrar el mandamiento como lo hicieron allá también en los días de Nehemías, en cada uno de nuestros hogares. Eso es literal. Y lo que ponemos, hermanos, decimos las ramas, la fruta, son cosas espirituales, tienen su simbolismo. Por eso dice, nadie te juzgue en parte de día o de fiesta, en comida o en bebida. No es la comida diaria de que aquellos hombres dicen, mira, por eso ya no me juzgues en la comida, yo puedo comer de todo. No nos está hablando de la comida diaria. Estaba hablando de los sacrificios y la comida que se llevaba a cabo en el santuario. Y sigue diciendo el verso, y de nueva luna o de sábado, ¿sí? De día de fiesta, pues seguía a tener que celebrándose. Toman ellos, y esto es algo que tomaban los del séptimo día, cuando decidieron suprimir las fiestas. Es que miren, ya Dios dice, ya no quiere fiestas. Isaías capítulo 1. Ya Dios no quiere fiestas, cansado estoy de vuestras fiestas. Pero fíjense cómo dice el verso. Levítico 23 dice, estas son las solemnidades de Jehová. E Isaías dice, vuestras solemnidades eran las solemnidades del hombre, porque no era para agradar a Dios, sino para agradarse a ellos mismos. En la parte de los sacrificios, y como dije, es otro apartado, por eso les digo, es el tema, los temas son a veces, uno nos lleva al otro. Dice el versículo 17, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció a sí mismo, hermanos. Dice Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo, ahorita les digo, hermanos. Efesios, no es 2, es capítulo 5, versículo, a ver, permítame, ya. No, no, fíjense que aquí ya estos versos sí ya no lo encuentro. No, permítanme tantito. Este verso nos dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. A ver, hermanos. Sí, es el 2. Perdón. Dice así, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Por qué? Porque primero, Colosenses, esto era una sombra de lo porvenir. Los sacrificios, la cédula de los ritos, todos aquellos sacrificios eran para mostrarnos, y ahí sí, hermanos, para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Mostrarnos, como dice, ahora sí nos vamos a Hebreos, capítulo 9, primero nos vamos al capítulo 9. Dice en el versículo 9, y luego nos brincamos 11, y luego al 14. Versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios, que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Versículo 11. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. En esta otra parte, en ese cuadrito que veíamos, los sacrificios, hermanos, tienen su sustitución y venía precisamente su cambio, la mudanza de la ley, porque decía Pablo,
Si mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, pero no para quitarla, sino para llevar a cabo un cambio en la ley de nuestro Dios. Capítulo 7, hermanos, también de esta carta a los hebreos, y vemos cómo está el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros guardamos la ley de Moisés. Hermanos, reitero, como dije hace rato, si las condiciones lo permitieran y en cuanto se restablecieran, hermanos, tendríamos que cumplir con todas las leyes de nuestro Dios, que inclusive estos están para futuro también. Las leyes se van a cumplir allá en el reino milenial. Así es que nosotros debemos de prepararnos. Capítulo 7, hermanos, dice en el versículo 25, 24 en adelante. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y hermanos, como dice también, podría ser el 10 ya, aquí vamos a dejar de comentar estos pasajes, pero sí hacemos, de leerlos, perdón, pero sí comentarlos, que el libro de los Hebreos nos habla una sombra, nos habla de lo que vendría, pero que la ley ahí estaba vigente. De ahí que nosotros seguimos guardando, y lo he repetido varias veces, las leyes de nuestro Dios. Y vuelvo también a hacer hincapié, si las condiciones lo permitieran, nosotros tendríamos que cumplir con toda la ley. Pero hay una situación muy, muy difícil, hermanos, para nosotros, que como gentiles sí somos parte del pueblo. Ya no somos gentiles, perdón, a lo mejor, yo sé que alguno me dirá, hermanos, que ya no somos gentiles, y es cierto, ya no somos gentiles, pero venimos de los gentiles y somos añadidos al pueblo de Israel. Y conforme somos añadidos al pueblo de Israel, estamos obligados a cumplir con todas las leyes. Hemos hecho una circuncisión, hemos hecho un pacto con nuestro Dios, y ahí es donde debemos de cumplir. Así que las leyes de Dios están vigentes. Las leyes del antiguo pacto, las leyes de Dios, voy a referir otra vez al principio. Las leyes de Dios, la ley de los 10 mandamientos es una, las cuales el tiempo que sea, siempre se van a guardar. Las leyes de Moisés, las rituales, la cédula de los ritos, conforme esté el templo y esté los sacerdotes, se podrán restituir todas esas leyes. Y es más, como dije, en el momento en que el sábado sea obligatorio para toda la humanidad, tendremos que cumplirlo. Decía ya Zacarías, cuando viniera la fiesta de las cabañas, el que no subiera a ellas, no vendrá sobre ellos lluvia. Y ahí se cumple una maldición, la maldición que está allá en el libro de Deuteronomio para todos. Perdón, hermanos, a lo mejor puedo decir poquito para cada parte, pero quiero hacer hincapié que la Iglesia de Dios sí está consciente que toda la ley de Dios, e incluida la ley de Moisés, hasta nuestros días está vigente y que se guarda de acuerdo a las circunstancias y el tiempo. Nosotros, la ley de la alimentación, la purificación de la mujer, la sanidad por muerto, son leyes que están vigentes. El diezmo, las ofrendas, indudablemente Pablo hablaba de las ofrendas. Él decía que los que viven del Evangelio comen del Evangelio. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que diezmar, porque el hombre tiene que ofrendar todas estas y cumplir con todas estas leyes. Y las que más se pudieran, adelante, hermanos. Hay hermanos que dicen, yo voy a tratar de que mi hijo sea dedicado para nuestro Dios, y eso es lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Perdón, muchas palabras, pero ahí encierra toda la palabra de nuestro Dios y podremos después desglosar cada uno de estos puntos. Hermanos, que Dios les bendiga y paz a vosotros. Gracias.